Bueno, mitos son 8 relatos, que en realidad es una selección que hice, llegado el momento de elegir los 8 relatos que mejor representaban lo que yo quería hacer con ese libro, donde yo escribí más relatos. A mí, yo creo que lo primero que escribí en mi vida tiene relación con esto de los mitos. El mito como primera formulación del conocimiento, pero el mito es una cosa alejada, o pensamos en esa palabra como una cuestión arcaica, allá perdida en los anales primigenios de nuestra especie, pero en realidad es como primera formulación del conocimiento. Y mi idea era, bueno, ¿qué tiene que ver el mito, o los mitos, o las reformulaciones de mitos, o lo que yo llamo como remitificaciones? ¿Qué nos pueden decir ahora? ¿Sí? ¿De qué nos hablan ahora en el siglo XXI? Cosas que ocurren a un nivel inconsciente, a un nivel psicológico, donde pasaron en un pasado y fueron interpretadas por determinados sujetos de esas comunidades y quedaron en la memoria, ¿no? Entonces lo que me propuse hacer, bueno, fue resignificar esas historias, pero resignificarlas mezcladas con nuestro pensamiento, con nuestra manera de ver las cosas. Son mitos que no miran tanto hacia el pasado, sino que más bien miran al presente y al futuro. Y hay mitos que corresponden a una tradición, o que los personajes son tomados de una tradición más ancestral, pero también hay mitos que son invención pura de estos años, y hay otros que incluso rescatan determinados episodios míticos del interior de nuestro país. Se inició una voluntad de hablar en determinado tono sobre determinados fenómenos y sobre determinadas cosas psicológicas que venimos arrastrando en el inconsciente colectivo del que habla Jung, que es una teoría que a mí me ha gustado mucho y que he leído bastante y que es muy conocida además, que es la de los arquetipos y bueno, todas esas cosas que vienen por una herencia que tal vez sea genética metidas en nuestra cabeza, y que son cosas que se repiten, son cosas repetitivas, al ser modelos tan primordiales son cosas que pasan todos los días a muchas personas. En ese proceso yo después fui encontrando otras anécdotas provenientes de otras mitologías y otros personajes. Tengo por mi formación, por los estudios que realicé, pero también por un interés particular, bastante contacto con la mitología y aprovecho cada tiempo que tengo, que puedo dedicarle al estudio de eso. Entonces te vienen cosas de personajes, ¿sí? Personajes que tienen alguna arista interesante y que en el mito clásico quedaron, esas aristas quedaron opacadas por una virtud esencial o por un pecado esencial de ese personaje. Y yo retomo esa otra mirada, ¿no? Por contarte un ejemplo, Quirón, que es el centauro que está adiestrando a Aquiles, ¿no? Y que le enseña cosas, en mi cuento no es un centauro, es simplemente un viejo sabio que se arrastra por la vida, por el mundo, hasta que lo suben a un caballo. Y cuando encuentra el contacto con el animal, se convierte en Quirón. En el Quirón mítico que todos conocemos, y mientras tanto van dialogando con Aquiles, les van pasando cosas que son un poco tragicómicas. Hay otros relatos que hablan también de los miedos, ¿no?